¿Estás buscando un monitor que sea capaz de ofrecerte la mejor calidad de imagen y con unas prestaciones que lo hagan único, o que mejor dicho, que esté a la altura del gaming más extremo y sea apto para competitivo? Pues quédate con nosotros porque tenemos una preciosidad aquí detrás mía, de Asus ROG, que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos el Asus ROG Swift OLED PG27A QDM, un monitor que llega para arrasar en cualquier aspecto que vayas a tener en cuenta a la hora de adquirir un monitor, y sobre todo si estás buscando un monitor que tenga una calidad de reproducción cromática, de reproducción de escenas de imagen simplemente brutal y esté a la altura del gaming más hardcore que puedas echar, o mejor dicho, de competitivo. Y es que estamos ante un monitor con un panel OLED que ofrece una resolución de hasta 1440p a 240 Hz y con 0,03 milisegundos de respuesta, bajando a cero su latencia y ofreciendo opciones avanzadas como Game Visual o Game Plus, contando con una serie delta inferior a 2, 10 bits y HDR con picos de hasta 1000 nits, contando con además un apartado ergonómico o un soporte que va a cubrir de sobremanera con todas nuestras necesidades y con una estética gaming propia de Asus ROG que simple y llanamente nos encanta. En esta ocasión vamos a comenzar por el apartado ergonómico. Tenemos un soporte de 3 patas que va a conseguir que el monitor sea totalmente estable sobre nuestro escritorio y que además cuente con una serie de prestaciones o de características que le den un toquecito de distinción. La primera de ellas es que en la base encontramos un pequeño proyector LED que va a proyectar el logotipo de Asus ROG sobre nuestro escritorio y que obviamente podremos configurar desde el propio monitor para que tenga una proyección, una cantidad, una iluminación más fuerte, más débil o incluso apagarla. También cuenta con un sistema de ajuste hidráulico integrado en un doble rail central que funciona simplemente a la perfección y contando con un agujero o un rail interno que nos va a permitir pasar los cables para conseguir una gestión mucho más eficiente y mucho más acertada estéticamente sobre nuestro escritorio. Además, si decidimos prescindir de esta peana o de este sistema de sujeción de serie, nos viene con otro soporte para poder anclarlo a un soporte BESA y utilizar así un brazo de monitor propio o custom o de otra marca o incluso del propio fabricante a nuestra medida. En lo referente a la ergonomía, este montaje nos permite gestionar la altura de hasta 110 milímetros, teniendo un sistema de orientación vertical en un rango de 30 grados a la derecha e izquierda y un total de 50 grados hacia abajo y 20 grados hacia arriba. Por último, si vamos a la parte inferior del monitor, encontramos un jack de 3,5 milímetros de combo de audio, 2 HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4a DSC, USB-B para datos conectados con nuestro PC y 3 USB 3.2 generación 1 de tipo A. Por tanto, los HDMI 2.0 nos van a dar una resolución de hasta 1440p a 120 Hz y para llegar a exprimir al máximo el monitor deberemos utilizar un DisplayPort que va a ser el que nos va a llegar a esos 240 Hz a 1440p que comentábamos al inicio de la review. Y una vez hemos visto esto y dejando para el final lo que es la estética general de la pantalla, vamos a centrarnos en el panel. Como decíamos al principio, estamos ante un panel OLED que ya de por sí nos brinda una reproducción de colores simplemente brutal y que, como bien sabéis, destaca sobre todo en el sistema de retroiluminación la capacidad de ofrecernos unos negros más puros. Y con negros más puros queremos decir que vas a poder ver más detalles en las escenas más oscuras y por tanto vas a obtener no solo una mejor experiencia visual a la hora de visualizar contenido multimedia, sino que vas a poder apreciar más detalles en esas escenas oscuras y por tanto vas a obtener cierta ventaja, ya que vas a poder ver todos los detalles en los escenarios oscuros de videojuegos y detectar así a posibles enemigos que se aprovechan de esa oscuridad para esconderse. Contando con una frecuencia de refresco máxima de 240 Hz bajo su resolución nativa, que son 2560 x 1440p, o lo que es lo mismo 2K,
contando con un formato 16 novenos y una diagonal de 27 pulgadas. Encontramos también las tecnologías AMD FreeSync Premium compatible con Nvidia G-Sync para evitar el tearing en la pantalla y acabado antirreflejos y tecnología flicker free para evitar la fatiga visual que produce ese tipo de parpadeos en pantalla. En lo referente a la colorimetría, hemos dicho que encontramos 10 bits reales de profundidad, una cobertura del color del 99% de CIP3 y 135% en el Super RGB, teniendo un delta E inferior a 2 con reporte de calibración incluido, un brillo típico de 450 nits que alcanzará picos de 1000 nits en su modo HDR y un modo brillo uniforme especialmente diseñado para tareas de diseño y precisión, y aunque la verdad es que ya con la calibración que nos llega de fábrica, la verdad es que está bastante bien y no nos pararíamos a tocar demasiado. Además, en el interior del monitor del Swift OLED PG27AQDM encontramos un disipador térmico personalizado y una innovadora disposición de los componentes internos diseñado para alejar el calor del panel OLED y minimizar la posibilidad de que se queme la imagen y, por tanto, garantizar una mayor vida útil del panel, contando también con una optimización inteligente del voltaje para que se aplica a cada píxel de forma individual en función de la temperatura del monitor, manteniendo por tanto la uniformidad en todo el panel OLED y ayudando a prevenir que se queme la imagen. En lo referente al acabado estético de la trasera del monitor, aunque bien es cierto que esto lo vamos a ver más bien poco, puesto que vemos el monitor siempre de frente, se cuenta con una estética futurista de inspiración en Cyberpunk, contando con un aspecto premium y moderno e incluyendo una toma para trípode en la zona superior del monitor. ¿Y para qué queremos una toma para trípode en la zona superior? Pues porque si hacemos directos, por ejemplo, pues podemos instalar, o incluso si no, para videoconferencias, podemos instalar ahí nuestra webcam o nuestra DSLR, nuestra cámara, para poder captarnos sin tener que tener un brazo extra o un soporte externo para sujetar esa cámara, y lo instalamos directamente con total seguridad en la zona superior de nuestro monitor. Además, el diseño sin marco permite una visualización más envolvente y el perfil delgado del monitor garantiza que va a ocupar el mínimo espacio posible sobre nuestro escritorio, manteniendo así un setup mucho más despejado y con más espacio. Lo referente al control del monitor, encontramos en la zona central, justo encima del logotipo de Asus ROG, un pequeño joystick y dos botones laterales que nos van a permitir acceder y navegar por el USD de forma muy intuitiva, muy sencilla. El USD o el menú de configuración del monitor es muy simple, es muy fácil de configurar y vamos a poder navegar por él con total soltura y poder ajustar así el monitor a nuestro gusto sin ningún tipo de problemática. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un monitor con una colorimetría, una reproducción del color y una reproducción de la imagen simplemente brutal, con unas prestaciones de hasta 240 Hz en 2K. La verdad es que en 27 pulgadas no es necesario un 4K, de hecho con 2K tenemos resolución más que de sobra, y tenemos 240 Hz por DisplayPort, que nos va a permitir exprimir al máximo nuestro PC por potente que sea. 240 Hz, tenemos fluidez más que suficiente, de sobra, para competitivo y aprovechar así toda esa fluidez, todo ese frame rate que es capaz de desarrollar nuestra gráfica o nuestro equipo de alta potencia. Además, por HDMI es cierto que está un pelín más limitado, pero hay que tener en cuenta que por HDMI lo que vamos a conectar es una consola normalmente o un equipo de reproducción de multimedia, y tampoco vamos a necesitar esos 240 Hz porque no nos va a poder reproducir esa consola. Quizás la única pega, entre comillas, es que no tenemos un sistema de altavoces integrados en el monitor. Tampoco lo vamos a utilizar si jugamos en competitivo, puesto que normalmente solemos utilizar cascos. Yo por lo menos utilizo headset, así que tampoco va a haber más problemas. Sí que es verdad que a la hora de reproducir cierto contenido multimedia, pues es de agradecer, pero teniendo en cuenta el target del monitor, pues tampoco se lo vamos a penalizar mucho. En el apartado ergonómico, un ajuste total, no esperamos ni más ni menos de un soporte integrado. Tenemos la posibilidad de instalar nuestro propio brazo, gracias a la compatibilidad con VESA, y una estética que es quizá el punto más atractivo de este soporte integrado, simplemente exquisita, tanto del sistema de sujeción como del monitor en sí, con esa trasera con retroiluminación,
la posibilidad de instalar una cámara en la zona superior gracias a esa rosca para trípode y un sinfín de detalles que hacen que se note que estamos ante un monitor de alta gama de un fabricante como Asus ROG. En lo referente al precio, pues no os voy a engañar, es un monitor muy caro, es muy caro, pero también es cierto que es un monitor OLED, 240 Hz, 2K, materiales y estética brutales, y la verdad es que si tenemos en cuenta todo eso, la experiencia de uso que nos ofrece, las características técnicas que tiene, materiales, estética, el sistema de refrigeración interno del panel y todo este tipo de características que hacen que sea un monitor único, pues está bastante ajustado, o por lo menos nos parece razonable, y por ello le otorgamos los galardones de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio. Y lo recomendamos encarecidamente si tienes un equipo super bestia y quieres utilizarlo para competitivo.